Bueno, a mí siempre las clases me gusta empezar con un breve repaso de la clase anterior. Entonces, la semana pasada la idea era terminar con la unidad. Terminamos, no quedó mucho por dar, que es lo que vamos a terminar hoy. Bien, la idea de la unidad 1 es dar los fundamentos de procesamiento de imágenes. Es decir, hablar un poco sobre la base, el lenguaje que se utiliza, los términos técnicos, los conceptos que vamos a manejar de aquí en adelante. Bien, entonces, para empezar, partimos de una imagen digital, que nosotros dijimos la interpretamos como una matriz de datos. No es una matriz cualquiera, sino que una matriz que posee valores digitales, es decir, discretos en realidad. Bien. Y nosotros la conceptualizamos, a dicha matriz de valores discretos, como factible de representarse mediante un sistema de eje coordenados. Bien. Que es lo que les muestro allí. Bien. Hablamos, bueno, dimos la base de lo que es procesamiento de imagen utilizando OpenCV, es decir, cargar una imagen, visualizarla, hablamos un poquitito de la función imshow de Matplotlib, que no es menor el detalle, que yo le hacía mucho hincapié en que siempre tienen que ser conscientes o saber interpretar qué es lo que están visualizando, porque muchas veces las imágenes, justamente la imagen nos engaña sobre el valor de los datos que hay en la imagen, ¿no? Entonces, siempre ustedes tienen que tener en cuenta que hay una matriz de datos y cuando uno visualiza esa matriz de datos, depende de varios factores, como por ejemplo, qué mapa de color se utilizó, cómo se mapearon los extremos de ese mapa de color, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí venía un poco en juego, entraba un poco en juego, lo de Matplotlib, ¿no? Que el imshow, si uno no le dice nada, lo que hace es mejorar el rango dinámico automáticamente, es decir, el mínimo valor lo asigna a negro, el máximo a blanco, si usamos CMap Gray. Entonces, pareciera ser que la imagen está genial y tiene un contraste súper alto, pero en realidad eso es engañoso. Si uno quiere ver la matriz como realmente es, para nosotros, ¿no? De este punto de vista, para procesamiento de imágenes, quizás en otras áreas no es el mismo concepto, pero acá sí, ¿no? Entonces, si quisiéramos ver los valores reales, visualizarlo en una escala normada, que sea negro 0 y blanco 255, si el tipo de datos es Win8, hay que utilizar Bmin y Bmax. ¿Bien? Luego dimos algunos ejemplitos de escritura de imagen y de toquetear un poco la metadata de una imagen. De ahí introducimos un poco lo que era Pillow, ¿bien? Que si bien no lo vamos a utilizar mucho en esta materia, justamente en este ejemplo sí, porque sirve mucho para lo que es manejado de metadata, el RAW, los chunks de datos, análisis de parámetros de configuración de codec, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces primero aprendimos a ver toda la metadata que tenía una imagen, en realidad no toda, sino la parte más relacionada a imágenes. Bien, y para lo que es escritura de imagen, jugamos un poquitito con el codec JPEG, con el factor de calidad, y de paso introducimos muy brevemente lo que son las métricas de distorsión entre imágenes, es decir, tengo una imagen, hago un procesamiento de la imagen, bueno, ¿cómo mido de alguna manera la distorsión entre dos imágenes? Distorsión en el sentido de que cambió la imagen, ¿no? Puede ser para bien o para mal, por ahí la palabra distorsión genera un poco ambigüedad, o no siempre. La palabra distorsión generalmente está mal vista en el sentido de que se piensa, hace una analogía con degradación, pero no siempre quiere decir eso, ¿bien? Y hablaba un poquitito de métricas perceptuales, no perceptuales, les comenté un poco cómo es todo ese mundo, que en realidad no vamos a dar nada de eso acá en esta materia, ¿bien? Y luego sí les mostré un ejemplo de cómo cambiar la metadata de una imagen, que lo que vimos es el ejemplo de cambiar los DPI de una imagen, que es dots per inch, ¿bien? Es el portal que nos pasa desde el mundo digital, donde tenemos una matriz que no tiene dimensión real, tangible, sino que su unidad de medida son los píxeles, pasamos a una unidad medible que son las pulgadas, ¿bien? Entonces eso es lo que mapea una imagen dentro de nuestra computadora que está en unidad de píxel a una imagen en medidas tangibles. ¿Bien? Luego hablaba un poquitito, esta slide lo que hace es de alguna manera remarcar que, o hacer énfasis en que una imagen es una matriz y como toda matriz de datos, uno puede aplicarle
todo lo que conoce álgebra matricial. Invertir columnas, tomar una submatriz, hacer un subsampling, hacer un upsampling, analizar, quedarnos con una dimensión menor de la matriz y analizarla, como es este caso, que se analizan filas de una matriz. ¿Bien? Y así podemos seguir hablando de diferentes operaciones matriciales. Hablamos de los tipos de datos, muy importante, y cómo se representan en OpenCV. Esta es la nomenclatura. Hablamos de los canales, ¿bien? Muy importante, que generalmente cuando tenemos imagen de escala de grises tenemos un solo canal. Cuando tenemos imagen de color, más de un canal. Y hay veces que tenemos más de 3 canales, incluso 3 canales que siempre son imagen a color. Y yo les mencioné un ejemplo que hay cámaras que traen el cuarto canal, que es la distancia desde el foco de la lente de la cámara hacia el objeto. Bien, hacia los diferentes píxeles. Esos son cámaras de profundidad. Bien. Un ejemplo, después tenemos, qué sé yo, en el ámbito de la agricultura tenemos las cámaras espectrales, donde podemos tener tranquilamente una imagen con 32 canales, donde cada canal representa algún rango frecuencial de la imagen. ¿Bien? De eso un poquito vamos a hablar la unidad que viene. Y luego hablamos de conversión de datos. Bien, les presenté esta función muy importante que la vamos a utilizar mucho, ConvertScaleUps de OpenCV, que nos permite hacer algo que es muy común de hacer en imágenes, en procesamiento de imágenes digitales, que es, generalmente uno carga una imagen y como va a trabajar matemáticamente con dicha matriz de datos, suele pasarla a punto flotante y luego aplica operaciones. Eleva al cuadrado, multiplica matrices, aplica logaritmo, lo que sea, ¿no? Y generalmente la escala se va del rango original que era generalmente 8 bits, 0,255. Entonces, si queremos volverlo al formato con el cual lo vamos a grabar, o volverlo a traer al rango original, bueno, generalmente esta función suele ser muy útil. Lo que hace hacer es escala, que generalmente no escalamos nada, esto, el alfa lo dejamos en 1 y el beta en 0, que es lo mismo, es como si fuese una identidad, ¿bien? Después calculamos el valor absoluto, que ahí ya solucionamos un problema, si hay valores negativos, lo pasamos a positivos, y luego hacemos un casting, pero no un casting cualquiera, sino con saturación. ¿Bien? Es decir, todo lo que es mayor a 255 lo fijamos a 255. Y luego, breve ejemplo de generar imágenes artificiales. ¿Bien? Digamos, una imagen digital no es más que una visualización de un conjunto de datos representado mediante una matriz. Uno puede dibujar formas que se le antoja, por ejemplo, con funciones matemáticas, y puede ver cómo se visualiza, ¿no? Ese es un ejemplo muy básico de generar imágenes artificiales. ¿Bien? Acá podemos ver una senoide, por ejemplo. Y ahí habíamos terminado con la unidad 1. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Que haya quedado? No, bien. pero... Entonces seguimos acá, con el código. Volvemos. Recuerden que en todas las clases siempre vamos a ir y vuelta con el código. Vamos a Visual Studio. Bien, yo acá estoy parado donde nos quedamos la otra vez, que era la unidad 1. Bien. Para acá, abrir la carpeta. Esto quedó seteado donde yo había quedado. Vamos, yo estuve haciendo algunas cositas. Vamos a salir para limpiar. ¿Así está bien el font size o quiere más grande el tamaño de la letra? ¿Alguien no ve? Bueno, seguimos entonces. Bien. Habíamos dado el archivo que se llama pedir fundamentos parte 1, ya lo dimos, y habíamos quedado en el 2. Bien, entonces vamos a retomar donde quedamos. Que en realidad, a ver, permítanme un segundo, chicos. Quiero configurar algo. Ponerles algo respecto a la conversión de datos que quedó colgado. Bueno, que quedó colgado, que siempre suelo dar un ejemplo. Vieron que yo acá les mencioné esta función ConvertScaleUps que hace esta conversión en particular, ¿no? Y que algo que me faltó mostrarles es qué es lo que hace realmente Python cuando uno tiene supongamos que tiene una variable, ¿no? Un numpy array, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a definir un numpy array
Siempre dentro de NumPy, ¿no? Vamos a asignar valores, por ejemplo, -1. Vamos así, -2, -1, 0, 1. Bueno, después vamos a hacer 255, 256, 257. Bien, nada del otro mundo. Si hacemos X de type, van a ver que por default, si uno no especifica nada, NumPy automáticamente le asigna int64, es decir, entero con signo 64 bits. Bien. Ahora, la pregunta es, que este sería el caso típico, digamos que uno tiene una imagen, supongamos que cargó en Win8, la pasamos, por ejemplo, vamos a pasarlo, de hecho vamos a hacer así, vamos a pasarlo a float. Así hacemos el caso bien general. Bien, float 64. Ahí me tiró un error porque en realidad float ya no se usa más, hay que especificar la cantidad de bits. X ahora es de tipo float 64, ¿no? Escenario real, donde cargamos una imagen. Hagan de cuenta que este vector es una imagen, para hacerlo más fácil. Que trabajamos con esa imagen y bueno, aparecieron valores negativos, estaba un punto flotante e incluso nos pasamos al rango 255, o sea, tenemos valores de 256 y 257. Bien. Entonces ustedes me dicen, ¿para qué el profe nos jode con esta función? ¿Por qué no hacemos lo pasamos a Win8? ¿Bien? O sea, una forma sería hacer np Win8 de x, ¿no? ¿Qué esperarían que haga esto? Aunque se les ocurre que puede llegar a ser. Bueno, lo deben haber ejecutado quizás, pero la pregunta es, ¿qué es lo que uno espera que haga? Porque cada lenguaje de programación va a ser lo que su lenguaje de programación, perdón, le indique. ¿Bien? Python es muy particular en eso, o sea, en realidad NumPy es muy particular, porque fíjense lo que hace. Algo para nada intuitivo. Fíjense lo que hizo, ¿no? Los valores negativos, por ejemplo, el -1 lo transformó en 255. ¿Bien? Es decir, si esto sería negro, el 0 es negro, el -1 lo transformó en blanco. Hagamos la analogía para nosotros del lado del procesamiento de imágenes, ¿no? El -2 lo transformó en 254. ¿Bien? El 1 en 1, 255, 255, eso no hay problema. Y el overflow, 256, es decir, me pasé uno de blanco y lo transformó en negro. Ven que tiene un comportamiento cíclico. Es decir, una vez que se pasa de un rango, vuelve al extremo opuesto. Y se comporta cíclicamente. Bien, eso es algo muy particular de NumPy y de Python, que en particular para procesamiento de imágenes es totalmente destructivo, porque no es un comportamiento que nosotros querramos. Bien, ya vamos a ver por qué, sobre todo en la unidad de segmentación, vamos a ver que para nada es lo que deseamos. Bien, entonces, como esto, digamos, no es acorde a lo que queremos, por eso generalmente se usa conver scraps. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien. ¿Tiene alguna razón de ser esta decisión, digamos? La verdad que no la conozco. No, raro, ni siquiera sé, o sea, a ver, otros lenguajes de programación son mucho más restrictivos, en el sentido de que si vos haces un overflow o un underflow, te tira error, o te tira un warning, o por lo menos te dice qué hace. Ahora, ¿qué pasa? Python es un lenguaje digamos, es un lenguaje de alto nivel. Alto nivel, podemos estar filosofando 2 horas que es alto nivel, pero en este caso para nosotros es, o sea, está totalmente contenido para que a mi entender, para que no haya errores. O sea, vos puedas correr lo que sea y sale andando. ¿Bien? Eso agarrado con pince con muchas comillas. ¿Bien? Entonces, básicamente te deja hacer lo que vos quieras, él se la arregla para que salga andando a su manera y ya está. ¿Bien? Entonces, una manera, se ve que la manera en la cual se pusieron de acuerdo es esta. Ahora, ¿por qué? La verdad que no lo sé. Quizás por el lado de comunicaciones o algo por el estilo tenga algún sentido a nivel de bits, pero no, a mí en particular no se me ocurre. Bien, pero bueno, más allá de eso, para imágenes es totalmente contraintuitivo. ¿Ok?
Sigamos entonces con donde habíamos quedado. Ahora, fundamentos parte 2. Habíamos cargado el cameraman. Bueno, habíamos hecho varias operaciones y veíamos cómo se visualizaba en una imagen. Vimos recorrerlas, o sea, hacer la traspuesta, hacer un flip up-down, es decir, invertir el recorrido de las columnas, transponer eso mismo, bueno, diferentes operaciones y visualizábamos cómo se veía. ¿Bien? Luego pasamos, que esto está muy de la mano a esta slide. Bien. Entonces ahora vamos a hacer esto acá, que es el cropping, es decir, tomar una submatriz de una imagen. Bien, hay muchas maneras de hacerlo. En imagen MAVE, que yo muchas veces hablo de cropping, es el término generalmente que se usa en la jerga de imágenes. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, de esta imagen hacer un recorte de la cabeza del cameraman con la cámara? Bien, yo le digo, genera una nueva imagen donde tengamos esta subimagen. Bien, entonces, bueno, ¿qué harían ustedes? Bueno, tengo que encontrar las coordenadas para hacer ese recorte, ¿no? Es decir, fíjense que tenemos coordenadas en Y, en X, depende de si hablamos en Matplotlib, si hablamos en imágenes. Recuerden que ustedes tienen que ser coherentes con los ejes que tomen. Por eso muchas veces, si hablamos en vertical y horizontal, por ahí nos guiamos más que con X, con Y. Entonces yo lo que haría, hago un zoom y me fijo. Me paro más o menos por acá. ¿Qué coordenada es? Ahí abajo vemos que es en vertical es 30 más o menos y en horizontal más o menos 90. Si quieren, puedo ir por acá. Bien. Se fijan otro punto por acá abajo, anotan las coordenadas y vienen acá y anotan. ¿Bien? Es más o menos lo que dice ahí. Bien. Y lo que hago es indexar la imagen y se le asigna una nueva variable. Bien. Y la visualizamos. Bien. Hasta acá, nada del otro mundo, todo bastante lógico. Bien. Esta es la nueva imagen, es decir, una submatriz. Obviamente se ve pixelado, porque tenemos menos píxeles, y Matplotlib la está visualizando con el mismo tamaño que la imagen original. Bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora, supongamos que yo le digo, vamos a anularlo. Digo, bueno, a esta submatriz, o sea, esto yo quiero subir todo que sea más tirando a blanco. Vamos a hablar subjetivamente, ¿no? Entonces, quiero hacer todo más claro, si quiere, entre comillas. Bueno, le sumo un valor constante a todos los píxeles, ¿no? Pero recuerden que cuanto más alto valor, más tirando a blanco va a ser su visualización. Entonces, bueno, aumento, si se quiere, la intensidad de la imagen, en todos los píxeles por igual. ¿Bien? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a sumarle, por ejemplo, 30. Fíjense, de manera compacta, aún más igual, es decir, a cada píxel, a cada posición de esta matriz le sumo 30 y lo vuelvo a asignar a su posición original. ¿Bien? Y visualizo la imagen. ¿Bien? Se ve así. De esto pasamos a esto. ¿Bien? Ahora vamos a volver a esta imagen, pero yo lo que quiero es que miren, fíjense lo que pasó con la imagen original. Me la modificó. ¿Era lo que esperaban? Alguien que me diga qué piensa que está pasando acá. Y puede ser que sea lo que vimos que NP funciona con punteros, no funciona como con variables, algo así. Muy bien, a eso mismo apuntaba, a ver si se acordaban de la clase pasada. Python se maneja por referencia, por lo menos NumPy, casi, y OpenCV también, porque usan NumPy internamente. Tomen por default esa afirmación. Casi siempre se maneja por referencia. Es decir, yo acá en esta sentencia, en realidad no creé un nuevo espacio de memoria donde asigné esas variables. En realidad lo que hice es generar un nuevo puntero que apunta a esa zona de esa imagen. ¿Bien? Y acá lo que hice, bueno, tomé ese puntero, esa zona de memoria y le asigné un nuevo valor, que es el valor original más 30, en ese mismo espacio de memoria. Entonces, obviamente modificó la imagen original, ¿no? Importantísimo. Python se maneja por referencia en este caso. ¿Bien? Entonces, si uno quiere mantener la imagen original como estaba, no es el procedimiento a seguir. ¿Bien? Y de hecho podemos hacer, vamos a visualizar, iba a decir algo, pero volvamos a la imagen.
¿Quién me dice si ve algo más raro acá? Hay puntos negros en Exacto. navegador ¿Qué blanco. pasó ahí? Que está muy relacionado a lo que le expliqué antes. Miren, este valor era 2.27 y ahora vale 1. Se pasó de 2.55. ¿Y qué comportamiento tuvo? Exactamente. Fíjense, Lo pasó a negro. lo pasó a negro. Es el mismo ejemplo que les di antes en un vector. Acá pasó en la imagen. Ven que no es lo acorde. O sea, uno que esperaría en imágenes, ¿no? Hablando subjetivamente. Después podemos charlar, hay miles de acepciones a este problema. Pero uno esperaría, bueno, como mucho que sature en blanco. Si la idea es subir el contraste de la imagen o tirarla todo más a blanco, uno no quiere que pase. Esto es totalmente contraintuitivo en imágenes. ¿Bien? Entonces, ojo con eso, cuando trabajan con imágenes, siempre pasen a punto flotante, hagan todo lo que tengan que hacer, después vuelvan al tipo de dato original con cuidado, ¿bien? Por ejemplo, con Converse Collapse. ¿Qué más tenemos? Peor hubiese sido si hacíamos esto, ¿no? Supongamos que... Bueno, lo vamos a dejar. Se los dejo para que prueben ustedes, así no perdemos más tiempo. Fíjense, este sería un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero, supongamos, tapar la cara del cameraman, ¿no? Dejemos ese ejemplo de lado. Supongo que yo de la imagen quiero, no sé, o poner todo en blanco o todo en negro. Bueno, es exactamente lo mismo. En vez de asignar un más igual, asigno un valor, ¿no? Esto ya lo vimos cuando hablamos de indexaciones, ¿bien? Entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, si queremos hacer un cropping, ¿no? Supongamos que volvamos a la imagen original. Vamos a cargarla de nuevo. Cargamos esta imagen. ¿Bien? Porque la habíamos modificado, por eso la vuelvo a cargar. ¿Bien? Vamos a cerrar todo esto. Generalmente, uno cuando hace croppings en imágenes, supongamos lo siguiente, ¿no? Que yo quiero recortar un pedazo de la imagen. Vamos a visualizar la imagen original. Supongamos que yo quiero recortar un pedazo y pegarlo en otro lado, ¿no? Porque se me ocurrió. ¿Uno qué puede hacer? Bueno, recortar un pedazo y luego indexar y asignar ese pedazo que recortó, ¿no? Y ahí surgen casi siempre problemas con el indexado, porque en Python recuerden que yo pongo así 3590, pero el último índice no se tiene en cuenta, el primero sí, y todos esos detalles de NumPy generalmente causa problemas en los tamaños. Generalmente uno cuando asigna una submatriz a una matriz, salta error de que el tamaño de destino no es el mismo que el de origen, y demás, y demás, y demás. Entonces, generalmente es buena práctica, cuando uno hace cropping, manejarse con variables. Es decir, lo más Pythonic, si se quiere, en un ejemplo como el que les menciono, es decir, bueno, tomo un punto, elijo como el que vimos recién, tomo un punto acá, anoto las coordenadas, después digo, bueno, acá me muevo tantos píxeles para acá y tantos para acá. Bien, tantos para la derecha, tantos para abajo. Anoto todas esas variables con un punto inicial, un alto y un ancho, height y width, y recorto, pero con las variables. Bien, entonces no me manejo con valores puntuales, sino con variables. Bien, fíjense que voy de RI a RI más H. Recuerden que el alto son las filas en la matriz y las columnas son el ancho. Bien, entonces, por ejemplo, muy pavo. Bien, yo recorto este pedazo. Y si yo ahora quiero ese pedazo pegarlo, supongamos, en otro punto, digamos, este punto acá o este acá, el que sea, sencillo. Lo que hago es, defino el punto de destino y luego me muevo con los tamaños más que con valores puntuales, ¿no? Es una buena práctica hacer eso para no tener problemas de tamaño. Y de hecho, si yo no quiero modificar la imagen original, lo que hago es hacer una copia de la imagen con el método copy. Bien, NumPy tiene un método, o sea, los objetos, los NumPy array poseen un método que se llama copy, que lo que hace es sí crear una copia de la imagen, es decir, a partir de ahí esta variable no va a ser una referencia al espacio de memoria de imagen, sino que es
un nuevo espacio en memoria que posee una copia de la imagen original, y a esa sí le asigno ese crop. ¿Bien? Entonces, acá un ejemplo muy pavo donde recorté cualquier cosa y la pegué en otro lado. ¿Bien? Entonces, dos cosas quiero que se lleven de este código que les mostré recién. Una, que NumPy se maneja por referencia, ojo con eso, siempre hagan copia de la imagen si van a modificarla. Y dos, que siempre que hagan cropping y hagan reasignación, conveniente que trabajen con variables y no con valores puntuales como acá. ¿Bien? Pues eso siempre trae problemas. No es que no se pueda hacer, si son prolijos, va a andar bien, pero suele tener muchos problemas. Bien. Y por último queda, no por último, sino anteúltimo queda el tema del upsampling y downsampling. Es decir, tengo una imagen y la achico o la agrando hablando en el lenguaje de procesamiento de imagen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay muchas formas de hacerla. Una de ellas es utilizando la función resize de OpenCV. Bien. Esta función, bueno, posee múltiples formas de utilizarla. Este curso no podemos dar todos los parámetros de todas las funciones de OpenCV. Yo voy a dar lo más utilizado, por lo menos lo que vamos a utilizar acá en la materia. Yo siempre les recomiendo que, de todo lo que damos, miren un poco la ayuda de OpenCV. Es muy intuitiva. Van a ver que hay más funcionalidades, de hecho son muy interesantes. ¿Bien? Entonces, les recomiendo que lo que no doy ahora, véanlo en la ayuda. ¿Bien? Lo básico de resize, que lo que hace lo que dice el nombre, acomoda el tamaño de una imagen de entrada a un tamaño que uno le especifique. Lo más básico es tomar la imagen de entrada y, como segundo parámetro, toma una tupla, que es el tamaño de la imagen de salida. Bien. Por ejemplo, acá voy a tomar la imagen original, que si se acuerdan era 256 por 256. Vamos a cargarla de nuevo porque quedó... no, creo que quedó bien. A ver, vamos a visualizarla. Sí, quedó bien. Supongo que quiero llevarla a mitad de tamaño. Bueno, pongo 128,128. Bien. Fíjense, ahí quedó el tamaño y está la imagen original, pero con tamaño más chico. O sea, Matplotlib la va a visualizar con el tamaño que a ella se le ocurra. Bien. Fíjense que este tamaño visualmente es lo mismo que esto. Pero obviamente que los ejes delatan que la cantidad de píxeles de una imagen no es la misma, ¿no? Recuerden siempre, no se dejen engañar con la imagen. Bien. Obviamente se ve más pixelado. Ustedes se dan cuenta que es 128 por 128. Y esta es 256 por 256. Bien. Y no necesariamente tiene que mantener relación de aspecto. Uno puede cambiar. O sea, no tiene que ser... Acá justo fue la mitad de cada dimensión. Uno puede especificarle, por ejemplo, 50 por 128. ¿Bien? Que acá haga una salvedad. Fíjense los comentarios, que yo siempre suelo anotar las cosas por ahí más importantes. Ojo que resize, cuando se trabaja de esta manera, que se le pasa una tupla con el tamaño de la imagen de salida, el primer parámetro no es la cantidad de filas, sino es el ancho, que son la cantidad de columnas, ¿no? Y acá se le arma un matete, porque en la teoría vemos algo, Matplotlib hace otra cosa, OpenCV hace otra cosa. Pero bueno, en imágenes es así. Cada librería tiene su propio librito y se maneja a su manera. ¿Bien? Siempre importante, lean la ayuda. ¿Bien? Entonces, fíjense, justamente 50 columnas, por eso dice width, ancho, columnas, ¿bien? Y 50 las filas. Perdón, 50 las columnas, dije mal. Vamos a visualizarla. ¿Ven? Así se deformó. ¿Bien? Y, bueno, con eso pueden jugar todo lo que quieran, ¿no? Breve observación, fíjense que si se paran ahí y le tira todos los parámetros de entrada, esta función también permite manejarse con factores de escala en vez de con el tamaño real. Fíjense que dice fx y fi, pueden ir a la ayuda y van a ver que esos son un factor de escala. Supongo que quieren cambiar el tamaño en x que sea 0.75 del tamaño original. Bueno, pueden poner fx igual 0.75 y para el eje y, no sé, 0.82. ¿Bien?
pueden jugar con eso también. Es decir, no especificar el tamaño exacto, sino en proporción con respecto al tamaño original. E incluso les deja setear la interpolación. Bien, porque acá, ojo que cuando hacen un resize, uno está generando datos nuevos, ¿bien? Que pueden coincidir o no con los datos originales en esas posiciones o no. Por ejemplo, un resize a la mitad, y sí, generalmente es como, no necesariamente va a ser así, pero podemos decir, bueno, me quedo con una fila, descarto la otra, tomo la segunda, descarto la otra, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eso es lo más burdo, que generalmente no es así, sino que generalmente se le aplica alguna función para evitar problemas de muestreo y demás, ¿no? Pero el caso más grave es decir, bueno, ¿qué pasa si acá pongo 512 por 512? O sea, aumento al doble el tamaño. ¿Cómo relleno esos nuevos valores? Bueno, algo hay que hacer. Y ahí entra en juego los métodos de interpolación, es decir, ¿qué valor le asigno? Generalmente lo que se hace es se fitea algún tipo de curva, es decir, con los valores originales se plantea alguna curva que fitee los nuevos valores, es decir, por ejemplo, fiteo un polinomio de orden 3 entre los nuevos valores, entre los valores antiguos y todos los intermedios, ¿no? Y luego le asigno los valores de ese polinomio en las zonas donde no está definida la imagen. Es un ejemplo clásico de fiteo con polinomios. Bien, como eso hay pilas de método de interpolación. Bien, y por último teníamos lo que les mencionaba acá, que era la de transformarla, o más que transformar, bajar un rango en el objeto de entrada, que es una matriz, y por ejemplo observar las filas, que sería como bajar en una dimensión el arreglo de datos que tenemos. Bien, que por ejemplo una fila de la rosa se vería así, y hablamos un poquitito que con esto, si quisiéramos, podríamos segmentar a rosa. Bien, entonces, ¿cómo se hace eso en código? Bueno, vamos a cargar este archivo que se llama letras, vamos a visualizarlo. Bien, que de hecho ahora vamos a hacer, yo le voy a mostrar un script sobre esta imagen. Bien, esta imagen tiene todas las letras del abecedario en diferentes renglones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría, ¿dónde estamos? Acá. Tomar una, es decir, como me paro como si fuese de costado y miro una fila. Me paro, por ejemplo, en la fila 50. La indexo, me quedo solo con esa fila y visualizo esa fila. Bien, fíjense que no hago un imshow, sino que hago un plot. Bien, porque bajé una dimensión, recuerden matplotlib, plot para señales unidimensionales. Y vería algo como esto. Vamos a cerrar esto, que ya no lo usamos. Entonces, lo que hice es pararme acá, en la línea 50, y mirar de costado. A ver, ¿quién me interpreta qué es lo que se ve acá? Alguien que me lo diga subjetivamente, ¿eh? ¿Quién se anima? El color píxel a píxel a lo largo de la imagen. ¿Qué interpretás de esta imagen? Si me lo tenés que decir contado como, no sé, con tus palabras. No tiene que ser técnico, digamos. ¿Qué es lo de esto de acá arriba? ¿Qué es lo de esto de acá abajo? ¿Por qué están estos cambios? ¿Te indica algo estos cambios? Que principalmente la imagen está en blanco y negro y no tiene saltos en grises, ya que hay valores máximos y mínimos nomás. Buena observación. Buena observación. Dice salto de 2.55, que es lo que veo acá, a 0, ¿no? Es como que está en blanco y negro. En realidad, fíjate que acá hay como una diagonal, no es exactamente blanco y negro, pero bueno, es una buena observación. ¿Qué más? Que esto es también lo que yo quiero que desarrollen esta materia, es decir, aprender a interpretar una imagen y sus derivados. Como por ejemplo acá, tomo una fila, veo esto, y yo creo que cuando terminen el curso de esto me digan, sepan interpretar qué nos está diciendo esta imagen. Ahora yo les voy a decir qué interpreto yo. Me paré acá y veo esto. ¿Bien? Por acá. ¿Eh? Si yo tomo esta imagen y veo esto, lo que interpreto es que vengo con el fondo blanco, acá apareció una patita de la A, obviamente está en negro, bajo en 0, estoy dentro de la patita A, salgo de la patita, sigue el fondo, aparece otra pata de la A, sigo, acá aparece la B, ¿bien? Acá aparece la C, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eso es una interpretación semántica de esta función. ¿Bien? Obviamente que es todo muy subjetivo, o sea, podemos
podemos utilizar otros términos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si yo les digo, con esta imagen y esta, ¿pueden segmentar cada una de estas letras que están acá? No estamos tan lejos. Bien, podemos ver cuando hay saltos de blanco a negro. Bien, definir de alguna manera cuando empieza y cuando termina una letra, y podemos encontrar las coordenadas donde empieza y donde termina. Bien, pero para esta fila, porque hay que analizar todas las filas. Bien, entonces, un poquitito por ahí va esto, que van a ver que hay un archivo que creo que estaba acá o está en ejercicios. Estaba acá, segundo. Si van a la carpeta ejercicios, bien, que si bien es un ejercicio que yo les dejo, vamos a verlo acá en clase, bien, que vamos a utilizar esta imagen, letras que les mostré recién, y acá hay un archivito .py, bien. Entremos a ese archivo y vamos a analizarlo, bien. Vamos a salir y vamos a volver. Bien, salimos, borramos un poco y cargamos las librerías y vamos a leer un poquito qué es lo que dice. Este archivo está súper comentado porque es muy importante. De hecho, en el TP hay un problema que va a ser de este estilo. Yo acá lo que voy a hacer es comentárselos por arriba. Yo quiero que ustedes lo vean en detalle y si tienen duda, consulten, ¿bien? Pero van a ver en este ejercicio que, lo que yo siempre digo, en imágenes muchas veces el procesamiento nada tiene que ver con imágenes, o muy poco, es básicamente análisis matemático de señales, ¿bien? Análisis de una señal unidimensional, derivadas, máximos, mínimos, etcétera, 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 ¿bien? Entonces, acá el problema es el siguiente. Dada la imagen que les mostré antes, la cual contiene letras en diferentes renglones, se pretende generar una imagen de salida que resalte cada letra mediante un rectángulo de color, ¿bien? Esto, todavía no vimos color ni nada, pero básicamente lo que vamos a usar, para no hablar de color ni nada, yo lo que quiero en realidad que encuentren son las coordenadas, ¿no?, del recuadro que tiene cada letra. ¿Bien? Sería como segmentar las letras. Y vamos a utilizar una función de Matplotlib que me permite dibujar un recuadro o bounding box o caja contenedora, que le vamos a llamar acá en la materia, sobre cada letra. ¿Bien? Eso es lo que quiero. Es decir, sin saber casi nada de imágenes, vamos a lograr hacer eso simplemente analizando inteligentemente la matriz de datos. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar. Esta es la imagen. ¿Bien? Entonces, yo les propongo lo siguiente. Para lograr lo que les dije, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a dividir el problema. Primero, encontrar las filas y columnas donde empiezan y terminan cada letra. Entonces, primero, esta imagen vamos a dividirla en renglones, ¿no? Este renglón, este y este. Bien, va a ser una suerte de la etapa inicial de un OCR, que es un reconocedor de caracteres digitales. Bien. Entonces, primer paso, vamos a detectar renglones. Entonces, debo encontrar las filas donde empieza y termina cada renglón. Una vez que tenemos cada renglón, vamos a tomar esas subimágenes, un cropping de cada renglón, y vamos a analizar cada renglón por separado y vamos a detectar dónde empieza y termina cada letra. Es decir, debemos encontrar las columnas donde empieza y termina cada letra. ¿Bien? Entonces, primero, para encontrar dónde empieza y termina cada renglón, vamos a analizar las filas de la imagen. ¿Bien? Vamos a crear, yo creo que presten mucha atención a esto. Vamos a crear un vector de la misma longitud que la cantidad de filas de la imagen. Fíjense que acá vamos a empezar a hablar con términos técnicos. O sea, no es lo mismo un vector que una matriz, que las filas, que las columnas. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poco más técnico. Creamos un vector que va a tener la misma longitud que la cantidad de filas de la imagen. ¿Bien? La idea consiste en analizar cada fila de la imagen original y asignarle un valor true a la posición correspondiente de dicho vector si en dicha fila existe aunque sea un píxel que pertenece a la letra. ¿Bien? Caso contrario, false. ¿Qué quiero decir? Me voy a parar acá
voy a analizar cada fila, y si yo de esa fila analizo y llego a la conclusión que aunque sea uno de los píxeles de esa fila pertenece a una letra, le pongo valor true. Entonces me va a quedar un vector que va a tener true en las filas donde haya letra. Es decir, me va a quedar un segmento de true donde está cada renglón. Ahora hay que ver cómo materializamos eso de asumo que hay un carácter. Bien, vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Qué es lo que dice acá? Dado que el fondo es blanco, ¿no? Lo vemos. Yo pongo parecido porque, digamos, esto todo visualizando, ¿no? Yo visualizo y digo, se parece que el fondo es blanco, o sea, parece que son todos valores 55 en el mejor de los casos. ¿Bien? Y que las letras son negras, o sea, parece que todos los píxeles de la letra son negros. ¿Bien? 0. Entonces, se va a asignar true a un renglón si aunque sea un píxel de renglón, vale 0. Bien, entonces, como vimos en el script anterior, ¿se acuerdan de esa señal que era tipo pulso? Entonces, si yo, aunque sea existe un pulso, o sea, aunque sea existe un píxel de esa fila que tiene valor negro, que sería 0 para nosotros, a esa posición del vector este que creé le pongo true. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo hago mucho hincapié en esto porque por ahí noto que llegan a esta materia y no están muy ducho con NumPy. Entonces, vamos a ver qué función utilizamos, porque vamos a utilizar varias funciones de NumPy. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Acá van a ver que en asterisco yo voy a poner ejemplos de juguete que después lo vamos a aplicar a este problema. Vamos a generar esta mini imagen, ¿no? Que tiene 4 filas y 3 columnas. Supongo que yo quiero encontrar las columnas que poseen algún valor distinto de 0, ¿no? Que sería la columna 1 y la columna 2. ¿Bien? Para eso podemos utilizar una función que se llama any de NumPy, ¿no? Any lo dice, el nombre lo dice algún. Entonces, esto me va a devolver, fíjense, si hago así, me devuelve un vector donde analiza cada columna por separado. Por eso, cuando le ponemos axis 0, quiere decir que va a analizar cada columna. O sea, el eje 0 va a analizar cada elemento del eje 0, que son las columnas. ¿Bien? O una manera similar es decir, trabaja sobre la fila, ¿sí? Analiza todas las filas juntas para cada elemento de las columnas. ¿Bien? Entonces, fíjense, para la columna 0, devolvió false porque no hay, aunque sea un elemento igual a 1. Para las otras dos devolvió true porque hay, aunque sea un elemento diferente de 0. ¿Bien? Entonces, esto se podría aplicar a lo que vimos antes, ¿no? Nosotros decíamos, vamos a analizar cada fila y si aunque sea un elemento pertenece a una letra, pongo true. Y entonces esta función pega en el palo de lo que queremos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos no solamente true y false, o sea, un vector lógico, sino quiero un vector que me indique las coordenadas, o sea, las posiciones de dicho vector donde posee valor true? Es decir, de esto que me devolvió, quiero que me devuelva un vector que me devuelva las posiciones donde hay valores true. Es decir, quiero un vector que tenga 1, 2, que son, quiere decir que la columna 1 tiene un true y la columna 2 tiene un true. Eso lo hacemos con la función argwhere. Es el argumento donde se da la condición lógica que le paso. Entonces, si englobo las dos cosas, esta salida se la mando a argwhere, me va a devolver lo que les mencionaba. 1, 2. Es decir, el elemento 1, 2 de lo que le pasé, los elementos 1 y 2 del objeto que les pasé, posee valores true. Dicho y hecho. El 1 y el 2 tiene true y el 0 false. Ojo como devuelve los tipos de datos. Fíjense que me devuelve una matriz, no me devuelve un vector. ¿Bien? Ojo como indexa. Lo mismo con las filas, que esto sí es lo que nosotros queríamos en el problema, en lo de las letras, ¿no? Si yo sé que, no sé, si fuera... Bueno, después vamos a dar ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo de juguete. Si pongo axis 1, obviamente que acá me va a devolver que la fila 0, 2 y 3, 0, 2 y 3 tiene valor true porque aunque sea un elemento de esa fila es diferente de 0. Y el argwhere me va a devolver 0, 2, 3. ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora en vez de buscar valores distintos de ceros,
¿no? Que es lo que hicimos recién. Queremos buscar que tenga aunque sea un valor 0, ser lo contrario. Y como valor 0 puedo buscar cualquier valor. Supongo, ¿qué pasa si yo quiero buscar que aunque sea en cada columna haya un valor igual a 33? Bueno, ponemos acá igual 33. Es decir, tenemos que generar nuestra matriz lógica que refleje lo que queremos buscar. ¿Bien? Por ejemplo, acá hacemos igual a 0, que sería justamente el caso nuestro, porque los caracteres son representados como negro, que son valores 0. ¿Bien? Y esto sería el caso complementario de lo que vimos recién. Después, si quieren, lo analizan. Si no entienden, lo analizan. Entonces, vamos a usar ese ejemplo en la imagen. Primero vamos a condicionar la imagen. ¿Por qué digo esto? Y bueno, por simplicidad voy a hacer esto. Voy a generar una matriz lógica que es parecido a este ejemplo, ¿no? Voy a hacer imagen igual a 0. Es decir, todos los píxeles que valgan 0 de esta imagen le voy a asignar true y todo lo demás false. Es muy parecido a tomar el negativo, si hablamos del lado de imágenes, de esta imagen. Es decir, todo lo que es blanco lo voy a pasar a false, que una imagen binaria, si ustedes la visualizan con Matplotlib, van a ver que los false se ven como negros, o sea, false asigna 0, y los true lo asigna 255, es decir, o 1, dependiendo de la lógica que tome internamente. Pero lo va a mostrar como blanco. Entonces, fíjense, hago eso, y tomé una suerte de negativo. ¿Bien? Hay pila de formas de hacerlo, de hecho no es la mejor, pero para lo que tenemos ahora en mano, que conocen ustedes, yo intenté hacerlo lo más minimalista posible sin utilizar técnicas de imágenes propiamente dichas. Bien, dada esta imagen, aplico lo que vi antes. Voy a analizar cada fila y si aunque sea un píxel vale true, es decir, blanco, a esa fila le asigno 1. Esto es exactamente igual que esto. Bien, después hago... perdón que se está bloqueando. Hago eso, después el hardware. Perdón, esto está bloqueando acá. Bien. Y lo que voy a hacer es, vamos a visualizar primero esta, que era la matriz. Bien. De las filas. Bien. Tiene. Vamos a visualizar esto también. Uy, perdón. Vamos a poner K-block false, así no me bloquea. Vamos a dejar esta imagen también, ¿no? Así analizamos las dos juntas. ¿Qué me está diciendo esto? A ver, interpretemos. Recuerden que estas son las filas, ¿no? Me está diciendo que de la fila 0 hasta la casi 20 y pico, ahí estamos, ¿qué estamos? Ahí 18, vale 0. Es decir, no hay letras. Exactamente. Después a partir de la fila 20 y tanto aparecen las letras. Sigue más o menos hasta la 100, que es lo que vemos por acá. Después 0. Y así sucesivamente. Es decir, cada uno de estos pulsos es cada renglón. Es decir, son las coordenadas de cada renglón. ¿Bien? Esto se lo dejo para que lo interpreten ustedes, así no perdemos demasiado tiempo. Básicamente lo que hago acá es, que también es lo que buscamos en imágenes, visualizarlo un poco más lindo. Fíjense que acá sobreimpuse esta señal sobre esta imagen, pero rotada. Es decir, para poder ver qué es lo que obtuvimos. O sea, tuve que rotarla porque las filas en realidad se ven vertical. Entonces, las dibujé acá para que quede lindo, básicamente. No es necesario, es simplemente para visualización. ¿Bien? Se lo dejo para que lo miren. Si tienen duda, me lo consultan. ¿Bien? Entonces, dicho eso, hasta acá encontramos simplemente un vector booleano que me dice true donde está el vector, donde está, perdón, renglón, y false donde no. Pero yo quiero en realidad, para poder cortar esto, de alguna manera quiero estas coordenadas, donde empieza, donde termina, donde empieza, donde termina. ¿Bien? Entonces, el problema en cuestión es el siguiente. Yo tengo una señal de tipo pulso, false true, que se ve así, y quiero encontrar este índice y este índice. De renglón 1, de renglón 2, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Hay pila de formas. ¿Bien? Una forma muy sencilla, que de hecho se utiliza un montón, es plantear la derivada. Sencillo. Tengo esta señal. Si yo tomo, o sea, la derivada en continua, que
en discreto tenemos una ecuación de diferencias, o sea, tenemos diferencias, la derivada la representamos como una diferencia de elementos contiguos, que eso es lo que hace o sea, obviamente que hay formas mucho más precisas de aproximar la derivada en discreto, pero acá vamos a utilizar algo bien simple, es decir, voy a utilizar la función diff de NumPy, que lo que hace es lo que hice acá. Pueden ver la ayuda también, ¿no? Dado un vector, toma la diferencia entre los elementos contiguos, es decir, esto va a volver un vector que va a tener en la posición 0 la diferencia entre el elemento 1 y 0 de lo que le pasamos. En la posición 1, la diferencia del elemento 2 y 1. Es decir, siempre le va asignando la diferencia de dos elementos contiguos. ¿Bien? ¿Por qué hago esto? Es muy sencillo. La intuición nos dice que si miramos esto, en esta zona de discontinuidad la derivada va a ser enorme. ¿Bien? Entonces, si encontramos que, bueno, acá en discreto va a ser true o false, o sea, va a ser true, me va a volver true porque no hay elemento más grande que true en un vector booleano, me va a volver true donde hay una alta tasa de cambio en esa posición de la señal. ¿Bien? Entonces, tiene sentido, ¿no? Que si vamos a este ejemplo que les doy acá. Supongamos que tenemos este vector. Si aplico diff, o más allá de aplicar diff, veamos qué quisiéramos obtener. Fíjense, ¿no? Leamos esto. Tenemos false, false, true, 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 false, false. Es decir, tengo un solo pulso. Viene abajo, aparece el pulso y se pone abajo. Entonces yo lo que quisiera acá encontrar, o sea, aplicar un método que me vuelva los valores 2 y 4. Es decir, empieza en el elemento 2 y termina en el elemento 4. Inclusive. ¿Bien? Entonces, si aplicamos esta función diff, ¿qué va a pasar? Fíjense, vamos a calcularla y vamos a visualizar. Perdón. Bien. Me vuelve esto. ¿Qué hizo? Primer elemento, síganme. False menos false, false. True menos false, true. True menos true, false. Bueno, síganme en la lógica booleana, ¿no? Valores iguales dan false. Resta valor igual de dan false. True menos true, false. False menos true, si quieren piénsenlo como un menos 1, pero en realidad hay dos valores booleanos, me da true. False menos false, false. ¿Bien? Si yo eso le hago lar where, que es la herramienta que ya vimos antes, me va a dar los índices que posee true, ¿no? Que son este y este. Y fíjense que es muy parecido a lo que buscamos. En realidad me devolvió 1 y 4. Yo esperaba 2 y 4. O sea, como que en 4 apegó y en 1 no. Bien, pero bueno, eso se da que el diff arranca con un lag inicial. Eso es algo típico de los métodos de aproximación de derivadas, si no traen en cuenta condiciones iniciales. Entonces, por heurística, uno llega a la conclusión de que si queremos encontrar lo que les dije, es decir, principio y fin de pulsos, utilizando diff, hay que sumarle 1 al inicio que encontró. Bien, si encontró 1, por heurística, hay que sumarle 1 para que nos dé 2. Bien, esta, repito, es una regla heurística, es decir, por la práctica, por cómo funciona el método, nosotros tenemos que hacer esto. ¿Hay otros métodos? Sí, obviamente hay otros métodos, son más complejos, pero bueno, si utilizamos esto funciona perfecto, así como se nos menciona. Bien, entonces, si lo utilizamos en la imagen, en ese vector que habíamos encontrado antes, calculamos el diff, el hardware. Vamos a ver que, por ejemplo, encontró 8 índices, que tiene sentido, ¿no? Había 4 renglones, principio, fin, por 4 me da 8. ¿Bien? Y ahora tengo que hacer esa corrección, ¿no? Recuerden que las índices iniciales hay que sumarle 1. Bueno, obviamente que si tenemos principio, fin, hay que agregarle 1 a las coordenadas pares, a los índices pares, 0, 2, 4. Bueno, podemos hacerlo con un arrange, como ya explicamos en la clase pasada. Un índice que tenga valores 0, 2, 4, así hasta la longitud del vector, y le sumamos 1. ¿Bien? Y ahora visualizo ese nuevo vector, que yo ya le llamo, fíjense, renglones e índices, pues son los índices de donde empieza y terminan los renglones. De nuevo, yo acá no quiero perder demasiado tiempo, esto en realidad es un ejercicio, pero bueno, acá en el recursado yo no puedo dedicarle todo el tiempo, les muestro las partes principales. Ustedes
les pido por favor que revisen el código y si tienen alguna duda, consulten. ¿Bien? Yo acá visualizo de una manera inteligente eso y van a ver que obtengo algo como esto. Que ojo, no son señales pulsos, sino que son impulsos donde están los principios y fin, ¿no? Acá está el principio, acá el fin, y en todas las otras posiciones vale 0. Simplemente para visualizar si anduvo bien. Y ahora sí, lo que voy a hacer es, ya tengo las coordenadas, voy a recortar los renglones. ¿Bien? Entonces, ese vector, que era este acá, renglones índice que tiene, fíjense, principio 21, fin 97, principio 179, fin 255, así sucesivamente, las coordenadas de inicio y final de los renglones, lo reordeno para tener principio y fin en una misma fila, esto por comodidad solamente, ¿no? Y acá me quedó una matriz con tantas filas como renglones hay y 2 columnas, principio y fin. Con eso me voy a crear una estructura de datos donde voy a guardar cada renglón. Que acá hago mucho hincapié en que sean ordenados con el tema de programación de imágenes. Nosotros no le vamos a evaluar programación per se, es decir, que hagan buenas prácticas, o sea, no hagan prácticas perfectas de codeo, pero sí que sean ordenados. Es decir, si yo quiero guardar una colección de objetos que va a tener los renglones, bueno, algo más o menos ordenado sería hacer, por ejemplo, una lista de diccionarios, donde cada diccionario posea, por ejemplo, la subimagen, el cropping de renglón, por ejemplo, las coordenadas de inicio y final, y también el índice de renglón, es decir, renglón 0, 1, 2, 3, etc. ¿Bien? Es una forma, podrían utilizar pandas, podrían utilizar lo que se le ocurra, pero algo ordenado, ¿bien? Yo acá en esta materia no suelo meter otra librería que no sea las 3 que les mencioné, para que no haya errores de otro lado que no sea imágenes propiamente dichas. Por eso voy a usar un diccionario. Entonces, recorro los índices y genero esta estructura. Renglones que va a tener, por ejemplo, si hago renglones de 0, me vuelve renglón 0, que puedo observar que es el primer renglón, que las coordenadas de inicio y fin son 21, 97, y luego tengo la subimagen. ¿Bien? Y ahora vamos a visualizar todos los renglones en una sola imagen con subplot. Vemos los 4 renglones. Bien. Ahora hay que hacer, si quiero segmentar las letras, es lo mismo, pero analizando cada renglón por separado, y en vez de analizar fila, analizo columnas. Es exactamente lo mismo, es decir, me paro en este renglón solo, y ahora en vez de analizar las filas, analizo las columnas, miro desde arriba y veo dónde empieza y dónde termina cada letra. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago un for, recorro cada renglón, y dentro de este for para cada renglón hago exactamente lo mismo que antes, pero, ojo, analizado columnas en vez de filas. ¿Bien? Es exactamente igual. Y obviamente voy a crear una estructura de datos que se va a llamar letras, que es un diccionario que va a tener el índice del renglón al cual pertenece, el índice de la letra dentro del renglón, el índice de la letra dentro de toda la imagen, es decir, yo voy a tener 2 índices de letras, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que sería el índice lineal, o el índice dentro del renglón. ¿Bien? Y la subimagen de cada letra. Bien, si visualizamos esto, vamos a correrlo. Fíjense, voy a hacer una imagen por cada renglón. Esto es como un resumen de lo que se encontró. Es exactamente lo mismo que hicimos para las filas, pero para los renglones. Bien. Acá está cada letra recortada. Este renglón 1. Voy a ir cerrando las cosas acá. Este es renglón 2. Renglón 3. Renglón 4. Bien. Todas las letras recortadas. Y voy a generar ahora sí una imagen final, que esto lo hago simplemente utilizando
un objeto de Matplotlib que se llama rectángulo, que permite dibujar rectángulo de color sobre una imagen. Es decir, no voy a modificar la imagen, simplemente voy a dibujar sobre la imagen un rectángulo. ¿Bien? Está dentro del submódulo patch de Matplotlib, que se le pasa las coordenadas, el punto inicial, el alto y el ancho, y después parámetros de visualización, es decir, el grosor de la línea, el color, si relleno o no el rectángulo, etc. ¿Bien? Y todo eso se lo tengo que asignar a una imagen. Por ejemplo, lo que voy a hacer, fíjense. Vamos a cargar el paquete, dibujo la imagen, no la muestro, pero hago la imagen original, y voy a hacer una iteración sobre esa estructura de datos que eran las letras, obtengo las coordenadas que las tengo guardadas, dibujo rectángulo, o sea, genero rectángulo, se lo asigno a este eje que ya creé, que sea, quiere decir, eso devuelve el handle al último eje activo, que es este, y agrega a ese eje el rectángulo que creamos. ¿Bien? Bien, logramos lo que quisimos. Pero, si alguien fue observador, y de hecho, acá, como les digo, se encontraron 26 letras en vez de 26 que son las que hay. Alguien habrá notado, si fue observador, que acá me la cortó. Bien. Entonces, acá les dejo como tarea para que analicen este archivo, este problema. ¿Cómo pueden solucionar ese error? Yo quiero que alguien piense, aunque que todos piensen en realidad problemas en sus casas, ¿cómo solucionarlo? Como dato, con un solo cambio, cambiando una sola línea de este código, ya funciona. ¿Bien? Pero quiero que lo piensen un poquito, vean la imagen, analicen un poquito dónde está el problema. Bien, y luego le dejo otras tareas que son las que están acá. Hay 3 puntitos más para hacer, para que ustedes hagan la práctica en sus casas, ¿no? La primera, dice, como pueden ver, el bounding box no tiene el tamaño exacto de la letra. Fíjense acá la S, ¿no? Ven que tiene el alto no es el tamaño de la S. ¿Eso por qué? Porque yo corté, digamos, el alto del renglón va a ser igual al alto de la letra más alta que tenga ese renglón. Entonces, la primera mejora sería, ¿cómo puedo solucionar eso? Para que cada bounding box tenga el alto exacto de cada letra. ¿Bien? Ese es el primero. Segundo, generar una carpeta de salida que se llame letras y guardar en la misma una imagen por cada letra, cuyo nombre sea el índice de la letra dentro de la imagen, que es ese índice que creamos, y todos los nombres de archivo deberán tener la misma cantidad de caracteres, es decir, así como les muestro. Bien. Y por último, se les pide normalizar el tamaño de todas las letras. Es decir, que todas las letras tengan el mismo tamaño. Bien. Podemos utilizar, por ejemplo, resize que vimos. Bien. Y grabarlo en otra carpeta. Bien. Entonces, bueno, les recomiendo que vean todo esto porque de hecho en NTP va a haber problemas parecidos a esto. Bien. ¿Alguna duda general de esto que les mencioné? Sé que fue medio como una bofetada, pero bueno, traté de explicarlo semánticamente el problema. Ustedes vean en detalle el código. Si tienen dudas, consultas. Bien, si no, mañana en la clase presencial. Bien, vamos a seguir un poquito con esto. Vamos ahora a dar 2 archivos que van a quedar. Bueno, este archivo de visualización, vamos a verlo, que son ejemplos muy básicos, pero quiero mostrarles algo. Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Como habrán visto, yo voy a comentar esta parte de abajo. Este digamos, archivo trata un poco sobre la visualización de imágenes con Python. ¿Bien? Acá en la materia. Entonces, vamos a cargar 2 imágenes. Primero, que vimos con Matplotlib, que si ponemos, ya vimos esto, si genero 2 imágenes y pongo show, PLT show, me va a mostrar la imagen y lo va a bloquear, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Bien,
Ya lo vimos, nada nuevo. Hasta que yo no cierre ambas imágenes, esto no continúa. Yo obviamente puedo hacer así, con block false. Y se ve la imagen y ahora sí no me lo bloquea, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Si ustedes, eso es ejecución en línea de los archivos, ¿no? Ustedes saben que, obviamente que los archivos de Python se pueden ejecutar por línea consola, ¿no? Si yo llamo acá Python, PDI, PDI, vamos a buscar el archivo, se llama visualización, ¿no? ¿Qué pasa si yo corro el archivo así como está? Fíjense lo que va a pasar. Abre la imagen y la cierra, ¿no? Obviamente, es lo esperable, porque acá no está bloqueando, o sea, esta línea la pasa de largo. Entonces abre el archivo, muestra las imágenes y la cierra, ¿no? Si la idea es que se pare donde está la imagen, yo acá tengo que sacarle el block false. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí sí. Se va a parar ahí, la ejecución va a cortar esa línea y hasta que yo no cierre toda la imagen, no va a terminar. ¿Bien? Ahora, ustedes saben que Visual Studio acá tiene este botoncito para correr el archivo tal cual lo hice yo acá, ¿no? ¿Eso ustedes lo conocen? ¿Trabajaron un poco con la interfaz gráfica de Visual Studio? Sí, profe. Bien. ¿Trabajaron con la parte de debug? ¿Saben hacer debug con Visual Studio? ¿Esto acá? No. No, eso Bien. no. Importantísimo, súper útil. De nuevo, a ver, son cosas que yo trato de enseñarles que no competen a la materia, pero me parecen muy útiles. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes corren un código y salta un error y termina la ejecución y le dicen, tal línea pasó este error? ¿Bien? ¿Cómo hacen para meterse en el programa y ver qué pasó en ese momento? Eso es lo que se conoce como debug de un archivo, ¿no? De ejecución. ¿Ven acá ese puntito rojo? Matplotlib le permite poner breakpoints. Es decir, yo puedo pararme acá, hago clic, fíjense que un puntito rojo, pueden poner tantos como quieran. Y si yo ejecuto acá, en vez de este play, fíjense que tiene un bichito, ¿no? Eso es para tratar de encontrar errores, bugs, bichos del código. Si hacen acá y ponen run and debug, le va a pedir, bueno, esto trasciende totalmente la materia, pongan Python debugger, Python file. Esto va a ejecutar el código hasta cada uno de los breakpoints que hace. Es decir, fíjense, va a parar en el primer breakpoint que encuentre, se para ahí y me permite ver todas las variables que están en memoria en ese momento. Fíjense acá, variables, y puedo analizar con lujo de detalle qué está pasando en ese momento del código. Incluso puedo ver los valores. Puedo ver, a ver, ¿qué vale imagen 1? Y bueno, imagen 1 es una variable que es de tipo Win8, que tiene un máximo, un mínimo, y de hecho yo puedo ver cosas, puedo ver, por ejemplo, puedo hacer imagen 1.max, y me devuelve el máximo, pueden hacer un pila de cosas, ¿bien? Y es súper útil porque le permite ver línea a línea qué está pasando, y yo puedo de acá avanzar, meterme dentro de una función, por ejemplo, si aprieto F5, va al próximo breakpoint, me muestra la imagen, súper potente. La verdad, no tengo tiempo para desarrollar esto, pero no quiero dejar pasar el momento para mostrárselo, ¿bien? Y si quieren salir, ponen esto. ¿Bien? Se los dejo para que jueguen, si quieren ver un poquitito cómo funciona eso. ¿Bien? Dicho eso, aparte de la visualización de Matplotlib, OpenCV tiene su propia visualización. Vamos a comentar esto. Vamos a descomentar. Uy, perdón. OpenCV tiene su propia función que se llama ImShow, que permite mostrar imágenes, ¿bien? Pero muchísimo más minimalista que OpenCV. ¿Bien? Vamos primero, vamos a empezar al revés. Vamos a probar ejecutando el script de consola.
¿Cómo funciona esto? La función ImShow es mucho más minimalista, no tiene muchos parámetros para toquetear. Se le pasa primero el nombre de la imagen sobre la cual vamos a dibujar, sí o sí hay que poner un nombre, por ejemplo, imagen 1, y le pasamos el numpy array que queremos visualizar. Nada más, no hay Bmin, no hay Bmax, no hay mapa de colores, no hay nada. OpenCV automáticamente va a decir cómo visualizar. Bien. Vamos a crear una imagen, otra imagen, cada una con su nombre. Si acá le hubiese puesto imagen 1, se pisarían. Vamos a mostrar una sola imagen. Y, importantísimo, OpenCV no trabaja de manera, o sea, no bloquea el flujo de ejecución al mostrar una imagen. Entonces, si nosotros queremos que al ejecutar un código, esta imagen se muestre y quede ahí, o sea, queremos hacer como un breakpoint, si quiere, un punto de parada en la ejecución, lo que se suele hacer es utilizar la función waitKey de OpenCV. WaitKey lo que hace es, lo que dice el nombre, esperar una tecla, una cantidad de milisegundos que nosotros le pongamos. Bien, si ponemos 0, lo que va a hacer es esperar infinitamente hasta que uno presione una tecla. Bien, si uno pone 1000, lo que va a hacer es esperar un segundo, y si pasa ese un segundo va a seguir la ejecución. Bien, y esto devuelve, si nosotros podríamos x igual acá, me devuelve el código Unicode, creo, Unicode, de la tecla que se presionó. Bien, entonces acá vamos a hacer que se bloquee. Y luego, una buena práctica en OpenCV es, una vez que termina el código, termina de visualizar, destruir las imágenes. Bien, no es obligatorio, pero esto lo van a ver en todos lados. Destruir al Windows lo que va a hacer es liberar ese espacio de memoria, eliminar todas esas imágenes. Bien, entonces, si ahora yo corro este script, van a ver que le va a mostrar las imágenes. Bien, varias observaciones. Primero, tamaño de la imagen, chiquititas. De nuevo, esto no permite resize, no permite nada. Esto utilizó algún DPI que está por ahí seteado en la No tiene nada. computadora. Lo que va a hacer es decide el tamaño y te lo muestra tal cual lo decidió. No permite resize, no me muestra metadata, no hay coordenada, no hay valor, nada. Es súper minimalista. Bien. Y de hecho, fíjense cómo se ve esta imagen, que es la que estuvimos trabajando en los scripts anterior. Se ve con los valores reales, es decir, fíjense que se ve con el rango dinámico original, se ve bastante oscura. ¿Por qué? Porque el 0 se lo asignó del mapa de colores gray, se lo asignó el negro al valor 0 y 255 al blanco. Es decir, no ajustó rango dinámico. Bien, y hasta que yo no cierre, o yo puedo cerrarla o puedo apretar cualquier tecla, sigue el flujo de trabajo y termina. Bien. Generalmente a nosotros, esto se utiliza mucho si estamos procesando algo en tiempo real, es decir, estamos analizando un video y queremos que mostrar imágenes en tiempo real. Bueno, ahí sí vamos a utilizar algo más minimalista, como esto, no algo como Matplotlib, porque es más pesado. ¿Bien? Pero si estamos haciendo un análisis de imagen, y Matplotlib es bastante más potente. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ejecutar línea a línea? Bueno, acá viene el problema. Vamos a cargar las librerías, cargamos la imagen. Si yo ejecuto estas dos líneas solas, pueden pasar múltiples cosas. Va a depender de varios factores. Uno, el sistema operativo que tienen. Dos, la compilación de Python que tenga. Tres, la compilación del paquete de OpenCV. Cuatro, la compilación del paquete de Matplotlib. Y así podemos seguir, donde se les puede como bloquear la ejecución, les puede saltar un error, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa ahora. Yo ejecuto esto. Fíjense lo que pasó. A mí se me bloqueó. Fíjense que se bloqueó la ejecución de Python. Por más que yo cierre acá, esto va a estar tarado ahí. No va a responder. Se tildó. Bien. La única manera de salir de esto es Control C. Se paran acá, hacen Control C repetidas veces. O ponen Quit y salen de Python. No les queda otra. ¿Por qué pasó eso? Bueno, pasó porque en realidad, si van a la ayuda y ven un poquito de ImShow, no está pensado para utilizar así. ImShow tiene que estar seguido de algún tipo de control de flujo de programa.
con algún way key o algo por el estilo. Si no, esto queda tarado, está esperando algún tipo de feedback que no está apareciendo. Entonces, se bloquea. A algunos le va a funcionar bien, es decir, se lo va a mostrar internamente el sistema operativo, se la va a arreglar para que ese problema no surja, y se la va a mostrar, la van a poder cerrar, y otros no. Bien, lo que sí pueden hacer es, si están trabajando línea a línea, perdón, tenía que entrar a Python, es, uy, ¿qué hice? Disculpa. Entra a Python. Si ejecutan todo esto junto, todas estas líneas, generalmente funciona. ¿Bien? Fíjense que ahí sí no tuve error, porque ahí sí le di un control de flujo de programa, que es el way key, que está esperando esa de vuelta. Entonces yo aprieto cualquier tecla y va a funcionar. ¿Bien? ¿Se entendió? Fíjense que acá devolvió 106 porque ese es el código Unicode de la tecla que presioné en ese momento. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno, Bien. Bueno, sigamos entonces con otro archivo que esto se lo doy más que nada para que ustedes jueguen un poco, que es más divertido que trabajar con imágenes, es trabajar con videos. Y qué mejor que trabajar con la cámara de su notebook. Bien. Yo acá le doy un código, un template minimalista, hiper minimalista de cómo empezar a trabajar con video. Ya vamos a formalizarlo, pero en realidad un video para nosotros, ¿qué va a ser? Una secuencia de imágenes, ¿no? Una tras de otra, que va a aparecer generalmente a una frecuencia de aparición en unidad de tiempo constante. ¿Qué quiere decir esto? Realmente cuando trabajamos con video van a ver que aparece un parámetro que se llama frame rate, o sea, frecuencia de frames, o velocidad de refresco, bueno, tiene varios sinónimos, que básicamente nos dice cuántas imágenes el video reproduce por segundo. ¿Bien? Entonces, yo acá este script lo que hace es, básicamente, cargar un PCB. Vamos a capturar la cámara de la notebook que tienen ustedes. Bien. Y voy a abrir, o sea, voy a obtener un handle a ese objeto, a esa cámara. A esa cámara le voy a pedir leer un frame de ese video que va a ser en tiempo real. La cámara está filmando, es como está generando un archivo dinámico de imagen a un frame dado por la cámara como esté seteada. Eso no lo vamos a tocar, no vamos a hablar de eso, por eso es bien minimalista. Entonces, abro la cámara, entro un while infinito, le pido a la cámara un frame con el método read, me va a poner el frame y una bandera, un flag, que va a ser true si la lectura fue exitosa y false si hubo un problema. Acá no voy a chequear nada, podrían chequearlo. Y voy a mostrar ese frame, nada más, sencillo. Esto va a estar en un while infinito hasta que yo presione la tecla Q, que es de salida, ¿no? La aplicación ínfima de cómo visualizar con Python la cámara. Entonces, por cada frame que visualizo, espero un milisegundo y chequeo si la letra que apreté es la Q. Con OR Q lo que me vuelve es justamente el código Unicode de la tecla Q. Si way key devuelve el mismo código que la Q, quiere decir que presioné la letra Q. Esto me da true, entra este if y hace un break del while. Y luego libero el handle de la cámara y destruyo toda la imagen. Bien, vamos a correrlo. De acá. Perdón. Bien, bueno, cometí el error que todos cometen. Yo ahora en este momento mi cámara está siendo usada por Meet. Entonces vamos a sacarla porque si no esto va a generar error. Ahora sí. Ven que se ve la cámara en tiempo real. ¿Ok? Si presiono Q, sale. Acá en el medio pueden hacer lo que quieran con la imagen, ¿no? Pueden procesarla, pueden jugar, pueden probar. Igual acá está en color. Nosotros no vamos a dar nada de color hasta unas clases más, ¿bien? Pero de acá en adelante pueden tomar esto como un template para trabajar con imágenes a color captada por la cámara. O pueden transformar y trabajar en escala de grises. ¿Bien?
Profe, Sí, ¿qué hacía el parámetro de wait key? espera una tecla. Wait key espera una tecla. Lo dice el nombre. La Sería espera como- la cantidad de milisegundos que uno le pide como parámetro interno. Bien, si yo para Espera acá, puntualmente el evento, ¿no? El evento que genera el presionar, por ejemplo, una tecla del teclado. Eso es lo que va a estar esperando, pensé. Claro. Y cada tecla, cada evento representa un código y justamente estamos esperando el de uno particular. que es lo que está. exactamente. Ahí va. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien. Bien. Dicho eso, acá con esto terminamos la unidad 1. Bien. Generalmente cada unidad va a tener una práctica, que está para que la hagan en sus casas. Por ejemplo, esta unidad tiene dos archivos. Uno que es este, que es el programa de la calculadora, que sería muy bueno que lo hagan. O sea, háganlo en sus casas, no lo vamos a pedir que lo entreguen. Bien. Pero le vamos a pasar una imagen en escala de grises y le pedimos que hagan varias cositas, ¿no? Pruébenlo, háganlo y después charlamos un poco en clase. ¿Bien? Y después tienen este otro problema que es parecido al de las letras, pero este es un texto. ¿Bien? Y se les pide que separen esta imagen en palabras y en párrafos. ¿Bien? Con lo que saben ustedes, ya esto lo pueden solucionar. Ambas cosas. ¿Bien? Bueno, gente, terminamos con la unidad 1. Como les dije en la clase pasada, ¿dónde estamos? Acá. Voy a volver a poner la cámara. Bien, recuerden que, bueno, como estamos en recursado, hay menos clases. Es importantísimo que ustedes, la semana que no damos clases, tómense el trabajo de ver un poquitito de lo que dimos, revisen el código que les di. Obviamente que yo no di todos los detalles porque les dejé tarea para que lo miren, revisen. Está todo muy comentado, ¿bien? Es más o menos intuitivo, pero vayan analizando todos los que les dejo, hagan los ejercicios porque les va a ayudar, sobre todo para los TPs, ¿bien? Pero no se dejen estar hasta el TP porque se les va a venir un aluvión de código y va a ser difícil que puedan sobrellevar todo eso, ¿bien? Mi humilde consejo, la semana que no damos clase, tómense, aunque sea la hora de las clases, revisen el código, pongan, ejecuten, equivóquense. La única manera de aprender esto es que les salte errores y lo solucionen, no hay otra, ¿bien? Y vayan practicando, ¿bien? ¿Alguna duda con lo que es unidad 1? ¿Algo que quieran consultar? Si no, ya pasamos a la unidad 2. Bien. Entonces, ¿qué hacen ahora? Van al campus, van a la parte de la unidad 2, todos los archivos, bien, se lo bajan y lo pegan ¿en dónde? Recuerden ser ordenados. La carpeta que tienen de imágenes, genera una carpeta que se llama unidad 2 y ahí tiran todo el código, los PDF, los ejercicios, el material extra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces yo, por lo pronto, voy a cerrar esta carpeta, close folder. Uy, perdón. Vamos a cerrar la carpeta. Copio esto y voy a abrir una nueva carpeta, que es esta nueva, ¿no? Y me voy a parar ahora en la carpeta de la unidad 2. Así ya dejamos configurado esto, ¿bien? Cerramos acá, todas estas cositas que no me gustan para nada. Vamos a abrir un archivo cualquiera, así ya configuramos, filtrado parte 1, ¿bien? Así se da cuenta que estamos en Python. Recuerda, ¿no? Acá abajo ya se dio cuenta que está en Python, por eso puso Python acá. Y automáticamente le asignó el kernel del Python por default, que es que tengo yo el 377. Obviamente que no es lo que quiero. Yo quiero configurar, ¿qué cosa? El entorno virtual. Buscamos acá. Fíjense ahí que me muestra en amarillo porque no está encontrando en la librería. Obviamente porque no las tengo instaladas en el kernel de Python por default. Busco el entorno virtual, el script, Python.
Dicho eso, se fueron los warnings. Vamos a aumentar el font size. Bien. Y vamos a empezar con la unidad 2. Van a ver que hay dos archivos PDF, de los cuales uno vamos a dar, que es este acá, transformación y filtrado, y este otro no lo vamos a dar. Bien. Después, cuando terminemos la unidad, les voy a hablar un poquitito de esto, pero se lo dejo para quien quiera verlo por su cuenta. Bien. Es mucho más matemático, tiene un trasfondo un poco más pesado. No vamos a dar este tema porque usted no tiene background matemático para que podamos darlo, pero igualmente se los dejo para quien quiera ahondar un poquitito en detalle. ¿Bien? Unidad 2, transformación y filtrado. Bien, esta unidad es importantísima. Vamos a ver una de las herramientas más importantes que van a dar en procesamiento de imágenes, que es el filtrado espacial de imágenes. Bien, pero vamos a empezar con otra cosa, otro tema que se llama transformación. ¿Bien? Que en particular vamos a hablar de transformaciones de intensidad. Bien, vamos a tomar una imagen de entrada y vamos a transformarla con algún fin. Por ejemplo, aumentar el contraste, reasignar valores, mejorar subjetivamente algún detalle de la imagen que nos interese, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué es lo que en imagen se conoce como transformaciones de intensidad? Bien. Y para nosotros vamos a definir estas operaciones de transformaciones en dos grandes ramas. Una de ellas, que van a ser una de esas ramas, que es la con la cual vamos a empezar, van a ser aquellas transformaciones que lo que hacen es tomar la imagen completa, generar algún tipo de información en base a toda la imagen, es decir, no nos va a importar la localización de píxeles en particular, sino de toda la imagen. Es decir, es como tomar los valores de todos los píxeles, hago algún cálculo y en base a ese algún cálculo reasigno los valores de intensidad de los píxeles. ¿Bien? Es decir, una transformación general. No me importa la localización o la vecindad de cada píxel. Fíjense que acá ya introduje un término que es vecindad de un píxel. ¿Bien? Entonces, esa es una rama. ¿Bien? Generalmente lo que se hace es tomar la imagen completa, analizar todos los valores de intensidad de todos los píxeles, hacer algún tipo de cálculo, por ejemplo, un mapeo o algo por el estilo. Es decir, por ejemplo, tomo una imagen de entrada y lo que digo es todos los píxeles que valen 10 le asigno el valor 20. Todos los que valen 30 le asigno el valor 45, etcétera, etcétera. Entonces es como armar un mapeo de los niveles de intensidad de entrada en niveles de intensidad de salida. Podemos ver cómo generar ese mapeo, ¿no? Pero fíjense que no me importa la localización del píxel, solamente voy a analizar su valor de intensidad. Es decir, mapeo intensidad de píxel. Y otra rama es de transformaciones de intensidad, es aquella que sí tiene en cuenta la posición del píxel. Es decir, no solamente voy a mapear en base a al valor de intensidad, sino que me va a importar la posición. Y generalmente lo que se hace es no armar un mapeo general de toda la imagen, sino hacer el siguiente análisis. Tomo la imagen de entrada, me posiciono, voy recorriendo píxel a píxel esa imagen, es decir, me paro en el origen, me fijo en ese píxel, tomo una vecindad, es decir, analizo localmente ese píxel. Por ejemplo, vamos a este ejemplo, ¿no? O sea, no se lo dije, pero me paro en un píxel y voy recorriendo píxel a píxel. Es decir, por ejemplo, para acá me corro una columna a la derecha, voy recorriendo toda esta fila, termino, voy a la fila de abajo y así con todos los píxeles hasta, por ejemplo, llego a este píxel que está en gris oscuro. Y en realidad lo que hago es observar un vecindario de este píxel, por ejemplo, este vecindario que muestro acá, que es un vecindario de 3×3, porque analiza un vecindario de 3 píxeles por 3 píxeles, un cuadrado de 3×3, donde el píxel en cuestión, bajo análisis, está en el centro de dicho vecindario, y el valor del píxel de salida en esa posición, X e Y, en la nueva imagen, va a depender solamente del vecindario de ese píxel. Es decir, los únicos píxeles que van a influir en el valor de salida de ese píxel van a ser ese vecindario que definí, ese tamaño de vecindario, 3×3. Yo me muevo a otro píxel y voy a tomar ese nuevo vecindario, ese nuevo píxel, y en base a esos nuevos valores voy a determinar el nuevo valor de salida. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es definir un operador en F,
F, la imagen original, en un entorno de la posición en cuestión. Bien, eso es el lenguaje matemático. Bien, fíjense que ahora el operador no es más función solamente de xy, sino de f de xy. Es decir, es una función implícita, matemáticamente hablando. Bien. Entonces, vamos a empezar con la primera de las ramas, es decir, donde lo que voy a hacer es no tener en cuenta la localización y sí solamente los niveles de intensidad. Bien. Una de las transformaciones más trilladas en lo que es procesamiento de imagen y lo más común de encontrar es lo que se conoce como ajuste de contraste. Bien, contraste muchas veces es un término subjetivo que utilizamos en imágenes, bien, que, digamos, su significado va a depender del área en el cual se lo utilice. Es decir, lo que yo voy a tomar, digamos, el significado que yo le voy a dar a contraste va a ser para este curso, procesamiento de imagen. Ahora, a un fotógrafo quizás el término contraste le da otra acepción, más relacionada a algo quizás más subjetivo, ¿bien? Y bueno, no sé, si estoy en otro área va a ser diferente, ¿bien? Todos van a ser obviamente más o menos parecidos, pero bueno, cada uno va a tener énfasis en diferentes conceptos o, digamos, propiedades. Para nosotros, contraste va a ser un término un poco más subjetivo, que básicamente lo que analiza es, se quiere la distancia en intensidad de los píxeles que tiene una imagen. Es decir, vamos a hablar de cuán dividido o cuán repartido se quiere están los niveles de intensidad en una imagen. Bien, cuanto más divididos están, más contraste va a tener. Cuanto menos divididos están, es decir, más aglomerado, más juntito están todos los píxeles, los valores de los píxeles en una imagen, vamos a decir, tiene poco contraste. Bien, entonces, esta transformación lo que va a hacer es ajustar en contraste. Es decir, vamos a ajustar de alguna manera cómo se relocalizan los niveles de intensidad de una imagen. ¿Bien? Hay pilas de formas de hacerlo. Yo acá les voy a mostrar una de las transformaciones de intensidad basadas en ajuste de contraste más común que pueden encontrar. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es definir, como les dije, un mapeo. Es decir, vamos a mapear niveles de intensidad de entrada y niveles de intensidad de salida. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo quiero representar con esta gráfica? Fíjense que es una gráfica bidimensional, XY, donde el eje X representa los niveles de intensidad de la imagen de entrada y el eje X representa los niveles de entrada, por eso el subíndice de input, y el eje Y, o vertical, lo que va a representar es el nivel de intensidad que le corresponde en la imagen de salida, por eso out. Bien, vamos a tomar este ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una imagen de entrada, analizamos todos los niveles todos los niveles de intensidad que tiene, y luego que hacemos lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Todos los píxeles que poseen, por ejemplo, valor 0, ¿no? Tomo la imagen, encuentro su posición y digo, todos esos píxeles se van a mapear a un valor dado. ¿Cuál valor? Bueno, entro en esta gráfica y digo, para el valor de entrada 0 le corresponde, bueno, este valor, que no sé, será low out. Tendrá un valor 10, 15, lo que sea. Entonces, a todos los píxeles que valen 0, le asigno ese valor. ¿Bien? Todos los que siguen hasta el low in, le voy a asignar el mismo valor, y a partir del low in, acá, según este dibujo que tengo en particular, le voy a asignar otro valor. Y ven que es como un mapeo, ¿no? Yo ingreso en el eje X, me fijo el valor, y ese valor se lo asigno como nivel de intensidad en la imagen de salida. ¿Bien? Este caso en particular, fíjense que es un mapeo lineal en un rango dado. ¿Qué quiere decir esto? Que entre low in y high in, por ejemplo, puede ser 10, 200, defino una transformación lineal. ¿Bien? Entre dos valores de salida, low out y high out. ¿Bien? Y acá lo que tengo una suerte de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier valor menor a low in, le voy a asignar low out, sí o sí. O sea, por ejemplo, cualquier valor menor a 10, le voy a asignar low out, que puede ser 10, 15, lo que sea. Y lo mismo acá arriba, cualquier valor mayor a high in, le voy a asignar high out. Es un tipo de mapeo clásico, con saturación, es decir, es lineal con saturación. Entonces con eso uno puede, digamos, mapear rangos, ¿no?
el rango low in, high in, lo mapeo un rango low out, high out, pero con saturación. ¿Bien? Yo puedo decir, bueno, no necesariamente tiene que ser un mapeo lineal acá en el medio, puedo hacer un mapeo, por ejemplo, polinómico, que eso es lo que se conoce en la geometría de imágenes como el factor gamma. Deben haber escuchado por ahí, si leyeron algo, alguien hace algo de fotografía y demás, lo que se conoce como el ajuste del gamma de una imagen. ¿Bien? Bueno, muchas veces hay que ver un poquitito el formato de la imagen y demás, pero, si estamos hablando de imagen escala de grises, generalmente el gamma se refiere a eso, que muestra acá. Gamma es un factor polinómico que ajusta, es un elevado al algo, que ese algo es gamma, que es lo que hace definir algún tipo de polinomio en los rangos que uno define low in, high in. Por ejemplo, si el gamma es menor a 1, lo que hace es mapear los niveles grises de una forma polinómica de este estilo, ¿no? Cuanto menor sea gamma, esto va a ser más en este estilo, ¿no? Y con gamma mayor a 1 al revés, ¿bien? Entonces, como digo acá, si el gamma es menor a 1, la imagen va a tender a ser más brillante. A ver, ¿quién me dice o me lo interpreta por qué yo hice esta afirmación? Mirando esto solamente, ¿no? Con sus palabras, no tiene por qué ser demasiado técnico. O sea, ¿por qué yo observando este mapeo, yo puedo asegurar que la imagen va a ser más brillante? Más brillante quiere decir que todo va a tender a ser más blanco. Porque a valores, a medida que crece, le va asignando, va creciendo, ¿no? El tope era blanco, entonces a valores más bajos lo hace crecer más rápido para llegar al valor final. Sería. Bien, se entiende. Está bien, a esta altura lo que dijiste está perfecto. Yo ahora voy a traducir lo que vos dijiste más técnicamente en imágenes. En realidad, ni siquiera en imágenes. Pasándolo un poco a píxel, lo que pasa es que cualquier nivel de intensidad se mapea a un nivel de intensidad más alto. Porque te lo dice esta curva. Cualquier valor se mapea por arriba de la curva lineal. ¿Bien? Cualquier valor se va a mapear por encima de su valor. Entonces, eso hace que se vea más brillante. ¿Bien? Y la contraparte, ¿no? Gamma mayor a 1 va a ser más oscura, porque cualquier valor se mapea por debajo de la función lineal que mapearía los niveles de entrada y salida. ¿Bien? Entonces, con esto uno puede jugar, obviamente uno podría plantear cualquier curva, no tiene por qué ser polinómica, pero bueno, este es el tipo de mapeo que viene por default generalmente en cualquier software de procesamiento de imágenes. ¿Bien? Por default, lo básico. Bien. Entonces, vamos un poquitito al código. Pero bueno, un resumen antes de pasar al código. Se entendió que acá no hay ningún análisis de la localización. Es decir, no me importa la vecindad de un píxel, simplemente estoy analizando valores de intensidad, ¿no? Mapeo valores de intensidad. Si tomo una imagen, busco todos los píxeles que tienen un valor dado, vengo acá, mapeo ese valor al valor de salida y se lo asigno a la imagen de salida, en esa posición. ¿Bien? Bueno, y acá vamos a ver un ejemplo, de hecho, de aplicación de ajuste de contraste para una mamografía. ¿Bien? Vamos a ver esto mismo. Bien, vamos al código. Qué curioso, pero OpenCV no trae implementada lo que es el ajuste de contraste clásico. No hay ninguna función que lo implemente. Entonces, bueno, yo acá le dejo una función que lo hace, que es didáctica. Es decir, esto no es lo más eficiente que hay. Obviamente se puede hacer de manera más eficiente, pero es bien didáctica. Ustedes pueden leer esta función y pueden entender qué está haciendo de manera fácil y visual. Bien, se los dejo para que lo analicen. O sea, esto es liso y llanamente análisis de señales, no hay nada de imágenes. Básicamente tomo la imagen de entrada y aplico una normalización de la imagen. O sea, la centro en 0 los valores, la rescalo, que es lo que vemos acá, y aplico un factor gamma. Por es elevado, ¿no? Acá está la no linealidad. ¿Bien?
Vamos. Les recomiendo que la analicen, vean un poquito cómo funciona. Si tienen algún problema en entender qué pasa, consulta. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 parámetros de esta función. Que vamos a verlo acá en el código. Tenemos como primer parámetro la imagen, obviamente. Luego tenemos una tupla, una lista que va a ser los límites de entrada, es decir, el low-in y high-in. Los límites de salida, low-out y high-out. Y el gamma. Bien, por default, si no especifican los límites de entrada, es decir, el low-in y high-in, o sea, si es none, le asignamos automáticamente none. Y si es none, lo que vamos a hacer es que los valores mínimo y máximo son el mínimo valor de la imagen de entrada y el máximo valor de la imagen de entrada. Bien, eso es por default. Y si no se le pasa low out y high out, por default voy a asignar 0.55. Bien. Y gamma por default vale 1, es decir, lineal. Entonces, fíjense, esto con los valores por default, ¿qué va a hacer? Pensemos un poquito. Tomamos una imagen, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Le voy a pasar esta imagen, que era la radiografía, que ya vimos antes. Si hago esto, y machás de la imagen, por default, ¿qué va a hacer? A ver, pensemos. Va a tomar la imagen de entrada, y tenemos esta situación porque es lineal, ¿no? Por default, low-in y high-in van a ser los valores mínimo y máximo de la imagen de entrada. ¿Y a qué lo va a mapear? El low-in se va a mapear a 0 y el high-out se va a mapear a 2.55. Máximo valor que puede tener un Win8, máximo y mínimo. Entonces, lo va a mapear, es como que lo va a estirar lo máximo posible y en el medio va a asignar una función lineal, o sea, lo va a reasignar linealmente. ¿A qué le hace acordar esto? ¿Qué está haciendo esto? Esto ya lo vimos en algún lado. Esto es exactamente lo que hace Matplotlib cuando uno no le pasa Bmin y Bmax. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que por default, Matplotlib, si uno hace imshow sin pasarle Bmin y Bmax, el mínimo valor lo setea a 0 y el máximo a 2.55, es decir, negro y blanco. ¿Bien? Y lo visualiza, es decir, Matplotlib no toca la matriz, no cambia los valores, lo que hace es ajustar la visualización con una matriz ficticia que hace esto que les dije. Acá lo que estamos haciendo es modificar a mano los valores para que se vea así. ¿Bien? Entonces, fíjense, vamos a corroborarlo. Si tomo el mínimo y máximo de ese ajuste, me va a ver, obviamente, que de hecho, vamos a ver primero el valor imagen min, la imagen de entrada varía 0 y el máximo 101. Bien, ahora de la versión ajustada, el mínimo va a seguir valiendo 0, pero el máximo ¿cuánto va a valer? 2.55. ¿Por qué? Porque mapeó el máximo valor a 2.55. Bien. Y en el medio reasignó todo linealmente. Si en cambio yo hubiese puesto Bain, por ejemplo, 50-80, ¿qué va a pasar? A ver. Lo que va a hacer es lo siguiente. Va a decir, el valor 50 lo va a mapear a 0. Bien, porque Bout lo dejó por default que vale 0.55. Entonces, 50 lo va a mapear a 0. Y cualquier valor menor a 50 lo va a mapear a 0 también. Saturó por debajo. Lo mismo con 80. O sea, el valor 80 lo va a mapear a 2.55 y cualquier valor mayor a 2.80 lo va a mapear a 2.55. ¿Bien? Lo vemos acá. Bien, y ahora vamos a visualizar toda esta imagen. Bien, que de hecho acá voy a visualizar varias cosas. Fíjense.
En el primer subplot, el de arriba a la izquierda, fíjense que 2, 2 quiere decir que tengo 2 columnas y 2 filas, y el primero, arriba a la izquierda. ¿Qué voy a hacer? Ahí voy a visualizar la imagen original, tal cual está, MapGray, y voy a fijarle Bmin y Bmax en 0.55. Es decir, voy a ver los valores reales que le decíamos nosotros, ¿no? Y le pongo el título tal cual. En la segunda, que es esta, voy a hacer el mismo, el ImShow de la imagen original de nuevo, pero sin setear Bmin y Bmax. Es decir, Matplotlib internamente va a mapear el mínimo valor a negro y el máximo a 2.55, el máximo valor de la imagen a blanco, y en el medio lo va a reasignar linealmente. Es decir, va a hacer un ajuste de contraste, pero en la parte visual, es decir, la matriz no la va a tocar. ¿Bien? Obviamente. Y en los dos subplots de abajo, ¿qué voy a graficar? La imagen ImageChat1, que era la versión con todos los valores por default, y voy a setear Bmin 0 y Bmax 2.55. Es decir, voy a ver los valores reales. Bien, y lo mismo con la segunda imagen. ¿Qué va a pasar acá? Esta es la imagen, se quiere real, la vemos como los valores reales. Bien, esto es lo que me muestra ImShow de la imagen original, si no seteo Bmin y Bmax, que pareciera que tiene alto contraste, pero en realidad es así. Y este resultado de ajustar la imagen manualmente con los valores por default. Esta imagen se ve exactamente igual que esta. Bien, esta se ve exactamente igual. ¿Cuál es la gran diferencia? Fíjense el color bar. Acá vemos que la imagen nos está engañando porque el blanco se ve como 100 y pico, pero acá se ve como 2.55. Es decir, acá estoy haciendo un ajuste de contraste sobre la matriz de datos. Es decir, la matriz de datos la modifiqué. Acá no, la matriz, por ejemplo, parémonos acá. ¿Qué me dice abajo? 101, pero lo veo como blanco. En cambio acá vemos que efectivamente vale 2.55. Es decir, yo ajusté el contraste de esta imagen y modifiqué la matriz. ¿Bien? No es que un truco de visualización que hace Matplotlib. Bien, esta imagen es importantísima que la entiendan bien en detalle. Y acá lo que vemos es, bueno, y lo mismo acá abajo con el fondo, ¿no? Que en realidad acá no se ve mucho. Bien, no hay, el fondo originalmente era negro. Bien, 0. Y esta versión, que en realidad no es que tiene mucha aplicabilidad, es un ajuste de contraste con saturación, es como que se quemó la imagen. Se quiere porque, vamos a ver. Uy, ¿qué hice? Perdón. Estamos acá. Vamos a hacer un zoom. Fíjense. Teníamos la imagen original. Vamos a hacer más zoom acá. Fíjense, acá los valores valían, fíjense, 101, 91, etcétera, etcétera, todos mayores que 80, que es el tope que había puesto acá, ¿no? Entonces, cualquier valor mayor o igual a 80, ¿a qué lo mapeábamos? A 2.55, dicho y hecho. Se mapeó a 2.55, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos este valor que valía 65. Bueno, ¿se mapeó a cuánto? A 128. Bueno, ahí lo que hizo es, ahí está en esta zona lineal. Y lo mismo con este valor. ¿Bien? Importantísimo que entiendan la diferencia entre esto y esto, por más que se vean igual. ¿Bien? Sigamos. Este es el otro ejemplo del ImageChat. Mamografía. Vamos a cargar una imagen de una mamografía. Bien. Y vamos a ver 3 transformaciones diferentes. Primero vamos a hacer la versión negativa, es decir, vamos a tomar el complemento, que es esta que vemos acá. ¿Qué quiere decir complemento? Básicamente lo que hacemos es tomar el valor de intensidad, lo representamos en su dato digital, que son una secuencia de bits, que son 8 en este caso, porque está en Wint8, y lo que hacemos es negar cada bit. Bien, si vale 0, pasa a valer 1, si era 1, pasa a valer 0, etcétera, etcétera. Y lo que hace eso es tomar el complemento en el tipo de dato en el que estamos. Es decir, si un píxel valía 0, va a pasar a valer 2.55.
Si valía 1, pasa a valer 2,54. Si valía 2, así sucesivamente. Es decir, toma el complemento. Que a nivel imágenes, visual, lo que hace es este efecto. O sea, si era negro, pasa a valer blanco. Si era tirando a negro, va a pasar tirando a blanco. Y así sucesivamente. ¿Bien? Eso es lo que se conoce como el complemento de una imagen. Bien. Y vamos a visualizar también dos ajustes de contrastes. Uno es este en particular, que ahí se le setea el low-in y high-in en estos dos valores particulares. Bien, que básicamente son el 50% y el 75% del rango posible representable por el tipo de dato, que es 256, el 50% es la mitad, 128, 192 el 75%. Que esto tiene un trasfondo médico, bueno, hay un montón de cosas por detrás que son ajenas a esta materia. Bien. Esa es una de las imágenes que vamos a setear. Los rangos de salida los dejamos en los valores por default, es decir, 0,255, estiramos lo más posible. Y también vamos a visualizar un ajuste de contraste con los valores por default para los límites de entrada y salida. Y vamos a setear el gamma en 2, es decir, va a ser una transformación no lineal de este estilo. Bien. Y vamos a ver qué pasa. Uy, perdón. Vamos. ¿Qué pasó? Che. Vamos a entrar. Seguir. Vamos a cargar esto. No tengo un problema. Ah, perdón. Acá le falta una F. Disculpen. ¿Ah? ¿O no? No. ¿Ah? Sí, bien. ¿Esto funcionó? A ver, disculpen. ¿Saben qué? Déjenme solucionar este problema, pero hay un problema con el códec por algún... No sé bien. No hice nada, no cambié nada, simplemente lo volví a ejecutar. Había un problema con el códec. Bueno, si a alguien le sucedió ese problema, nos avisa mañana en clase y lo vemos, ¿bien? Pero no hice nada, lo volví a correr, nada más. Vamos a hacer un resumen de qué hicimos recién. Imagen original. Imagen, el negativo, o el complemento que le llamamos nosotros, un ajuste de contraste particular y otro, ¿bien? Y esto... Este ejemplo tiene un doble trasfondo. Uno, a ver las operaciones propiamente dichas, y otra es mostrar cómo se aplica imágenes en un campo en particular, que es el campo de las radiografías. ¿Bien? En este caso en particular, tenemos una mamografía que, digamos, los niveles grises se corresponden a un, digamos, parámetro físico en particular, ¿no? En caso de radiografía, los médicos saben que el objeto que capta la radiografía lo que hace es mapear el nivel de gris en un nivel de densidad o densidad de agua o densidad de algo, algún parámetro físico,
en el cual el profesional interpreta un color o un nivel de intensidad como un parámetro físico. Es decir, al profesional los niveles grises le indica una variable, el valor de una variable física en cuestión. ¿Bien? En este caso en particular, en esta mamografía, lo que tenemos es una microcalcificación, que es lo que se ve acá. ¿Bien? Un médico lo que hace es ver esta imagen y lo que le va a decir al paciente en este caso es que posee una microcalcificación que es un prodrómico muy fuerte de posible cáncer de mama. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero hacer notar? Que uno en imagen siempre tiene que, o sea, si está aplicando imagen a un campo en particular, siempre tiene que trabajar con el profesional para darle un, digamos, un significado a lo que uno trabaja, digamos, en el sentido de que un nivel de gris significa algo en el mundo real, ¿no? Eso generalmente es tarea del profesional médico, o de este caso, o de quien sea, y uno como profesional de procesamiento de imagen lo que hace es facilitar esa medida o mejorar la detección de eso que está buscando el profesional mediante procesamiento de imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La imagen original es así. Si el médico lo que quiere es cuantificar esa microcalcificación, y bueno, en esta imagen se ve mucho mejor, ¿no? Podemos ver, es como que segmentamos esa microcalcificación, ¿no? Pero bueno, esos umbrales de ese ajuste fue medio ajustado a mano, que en realidad no es tan a mano porque el profesional médico sabe que un nivel de gris del 50% se corresponde a un factor de probabilidad de que aparezca. Entonces, este valor, si bien parece a mano, tiene un trasfondo médico. Es decir, ese valor el médico lo puede intuir y lo puede setear. Entonces, van a ver que cuando van al médico, realmente cuando sacan radiografía, tienen un control que los médicos pueden toquetear esos controles, que lo que hacen internamente no es más que cambiar parámetros de este estilo, ¿no? Ellos obviamente le dan un significado físico, pero internamente lo que está haciendo es tocar algún parámetro de este estilo. ¿Bien? Entonces en este caso se puede ver claramente que la microcalcificación está por acá. Uno podría decir, bueno, tomar esta imagen y todos los valores que son mayor a tal, ponerle true y lo que no a false, y puede de alguna manera segmentar microcalcificaciones. ¿Bien? Y acá hay una microcalcificación bastante latente. Bien, podemos ver que acá se está formando otra cosa, ¿no? Más aún, con esta otra imagen, que es otro tipo de ajuste de contraste, por ejemplo, se puede ver qué zonas irrigan esa microcalcificación. ¿Bien? Que también es muy importante para el médico, ¿no? Y bueno, el negativo también, de alguna manera, resalta todas las irrigaciones que están llegando a esa microcalcificación, ¿no? Entonces, fíjense todo, digamos, la reinterpretación física que le dé una imagen mediante un ajuste subjetivo de contraste, ¿no? Obviamente que para lograr eso uno necesita de la expertise del médico. Entonces ahí recibe un poco el trabajo de los profesionales que hacen procesamiento de imagen. Uno siempre es un nexo entre la imagen, su mejoramiento y el profesional. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda con esto, chicos? No, profe. Bueno, si les parece, cortamos acá y seguimos mañana en la clase presencial. ¿Bien? Dale. Nos vemos Muchas mañana. gracias. Dale, profe. Buenas Gracias. noches.